Y bueno, antes de irnos con la filosofía de este podcast, les diré que en un texto de Gabriel Arnaiz, hablando de filosofía precisamente, Pascal decía: burlarse de la filosofía es filosofar. Pascal no solo fue un genio de las matemáticas, por ejemplo en el campo de probabilidades o el estudio de las cónicas, y de la física, con sus estudios sobre la presión atmosférica y el vacío, o un ingeniero destacado, inventó la primera calculadora automática. Un notable teólogo y un polemista destacado, según Gabriel Albiac, es el creador del panfleto político con sus cartas provinciales, sino que es también un maestro en el uso de la paradoja. Pascal es el gran paradojista, por eso le gustaba tanto a Unamuno, que también fue un gran amante del pensamiento paradójico. Para ellos, las grandes verdades son siempre paradójicas. A primera vista parecen contradictorias, incluso absurdas, y sólo después de ser pensadas detenidamente durante cierto tiempo pueden ofrecernos sus ansiados frutos. El pensamiento paradójico nos obliga a releer varias veces la frase que acabamos de leer por encima, sin entenderlo del todo, y por lo tanto a darnos cuenta de que no leemos bien y que todavía no sabemos leer. A volver a pensarla, a meditarla una y otra vez, a rumiarla, a hacerla nuestra e incorporarla a nuestro ser, para entender el significado auténtico que se esconde detrás de una expresión chocante. El pensamiento paradójico es un intento, puede que desesperado, por ir más allá de los grilletes de una lógica que se antoja insuficiente e ilimitadora. Lógica y lógica. El pensamiento expresado en paradojas es propio de los espíritus angustiados, como Pascal y Unamuno. Por eso Pascal inaugura un tipo de preocupación y de pensamiento que se centra en el sujeto de carne y hueso, que diría Unamuno, en la existencia concreta del individuo en su vida real, un tipo de pensamiento que tendrá su continuación en los autores marginales del siglo XIX, que huirán a toda costa de la sistematicidad y que preferirán filosofar desde la indigencia de su propia existencia, como dice Hans Kung. Autores como Nietzsche o Kierkegaard, para quienes las preguntas existenciales sobre el sentido de la vida, nuestro lugar en el mundo y en el más allá, son las fundamentales. Este tipo de reflexión culminará a mediados del siglo XX, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, con los filósofos existencialistas. Nadie lo ha expresado con mayor contundencia que Camus en el párrafo inicial del mito de Sísifo. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen después. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Ese es el espíritu que inaugura Pascal en Pensamientos. Quants filosóficos. El libro que conocemos como Los Pensamientos de Pascal es una obra póstuma. La primera edición es de 1670, 8 años después de su muerte, e inacabada, que el autor no pudo concluir. Lo que nos ha quedado han sido las anotaciones sueltas que Pascal fue acumulando con la intención de escribir una apología del cristianismo que nunca llegó a terminar. De ahí el carácter no solo fragmentario, sino indeterminado de casi todos los pensamientos, explica Javier Zubiri en el prólogo de la selección de los pensés, que preparó en 1940 para Alianza, y que todavía hoy sigue reeditándose. A pesar de este carácter aforístico, Zubiri nos recuerda que los pensamientos de Pascal son lo opuesto a un aforismo, pues el autor nunca pretendió que lo fueran. Fue su temprana muerte la que decidió que tuvieran esa apariencia.
el espíritu geométrico. Los pensamientos de Pascal están trufados de estas expresiones paradójicas que muchas veces funcionan casi como koans budistas. Para las personas en las que predomina el tipo de pensamiento lógico y que Pascal llamaba espíritu geométrico, es decir, como auténticos cortocircuitados del pensamiento racional. Citaremos a modo de ejemplo algunos de las frases más representativas de este modo paradójico de pensar y que Pascal llamaba espíritu de finura. Los hombres están tan necesariamente locos que sería estar loco con otra clase de locura el no ser loco. Lo que más me sorprende es ver que todo el mundo no se sorprenda de su debilidad. Quien no ama de sobra no ama lo suficiente. No hay más que dos clases de hombres, los unos justos que se creen pecadores y los otros pecadores que se creen justos. Escribiré aquí mis pensamientos sin orden y quizá en una confusión sin objeto. Ese es el verdadero orden y el que señalará siempre mi fin por el desorden mismo. Y por último, la grandeza del hombre es grande en cuanto sabe que es miserable. El árbol no lo sabe, es miserable, pues saber que es miserable, pero es grande conocer que se es miserable. Es un poco como el yo no sé que no sé, yo sé que no sé nada. Burlarse serio, pero detengámonos un poco en la cita que encabeza este artículo. Se encuentra al final de un fragmento que comienza así: la verdadera elocuencia se burla de la elocuencia, la verdadera moral se burla de la moral. Burlarse de la filosofía es verdaderamente filosofar. Así de cabrón estaba este güey. El fragmento, como otros muchos que abundan en el libro, es difícil de entender a primera vista por su laconismo y su rotundidad, pero podríamos interpretarlo de la siguiente manera: la moral verdadera es aquella que relativiza la moral tradicional, pues es consciente de que ésta es limitada y provisional y no es válida para todas las circunstancias y lugares. Y lo mismo podría decirse de la retórica. La verdadera retórica es la que renuncia a la ampulosidad típica de la retórica tradicional y también de la filosofía. La filosofía auténtica no se toma a sí misma tan en serio como la filosofía oficial. La filosofía progresa porque una nueva filosofía más vigorosa y potente que la anterior lucha contra la vieja filosofía que está anquilosada en una forma de funcionamiento que ya no es útil ni eficaz. Podríamos atisbar incluso una concepción dialéctica de la historia de la filosofía. No podemos olvidar que los filósofos han sido los primeros en burlarse de los demás y de ellos mismos, pues han sido los primeros en relativizar las cosas que los demás consideraban muy importantes, como la riqueza, la fama o el poder, pero también la religión, los dioses o la muerte, en burlarse de los modos de vida tradicionales, en cuestionar prácticamente toda forma de vida existente. Siguiendo esta lógica, es lógico que los filósofos que ponen en duda toda forma de vida critiquen también la forma de vida filosófica. Si criticamos todo lo existente pero dejamos sin criticar la filosofía, entonces no seríamos coherentes. Si nos burlamos de todo lo que la gente ordinaria considera sagrado, también deberíamos burlarnos de la filosofía, por muy sagrada que les parezca a los filósofos, y quizás por eso. Y bueno, esto se emparenta mucho con lo que pasa en este podcast. En este podcast, el sarcasmo, que muchos entienden y muchos no, de repente va y le pega a alguna cosa. Supongamos que le pega a la izquierda. Sí, lo que sea que quiera decir eso, que ustedes entiendan por izquierda. Sí, o le pega, para poner un ejemplo más claro, le pega al gobierno. Y después cuando le pego al gobierno y en algún momento hablo bien del gobierno, entonces la gente acusa de incongruente y de incoherente.
y cuando de repente le pego a la izquierda desde la misma trinchera de la izquierda, mucha gente me ha llamado traidor a la patria, que no me defino, ¿no? Entonces, de repente podemos sentar una idea, y en mi caso, la mayoría de mis ideas son cuestionadoras de muchas otras ideas, ¿sí? Pero en algún punto voy a llegar a criticar esa misma idea que criticó otra idea diferente, y entonces eso me podría etiquetar, o bueno, más bien ustedes me etiquetan a mí como quieren, como incongruente. Sin embargo, es un sarcasmo del sarcasmo del sarcasmo, y luego entonces por eso vienen los enojados a cagarse en el podcast, porque dicen que ya no es lo que era antes, cuando en realidad, pues, realmente siempre estamos dando ideas contradictorias, dando ideas diferentes, dando ideas de distintas cosas, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Les reitero, yo no les voy a dar el contenido masticado, ni un contenido lógico. Realmente la lógica la ejercen ustedes, ¿no? Por ahí alguien me decía en el Twitter que por qué yo defendía la democracia y después la criticaba. Y entonces fue ahí que me di cuenta que el podcast estaba cumpliendo su cometido. Y bueno, Dodson y Carroll, por lo tanto, la aplicación más estricta de la lógica nos conduce a una situación disparatada, ilógica y aparentemente absurda, pero que tiene mucho sentido. La lógica pascaliana es como la lógica de Charles Dodson, que cuando se aplica hasta sus últimas consecuencias, desemboca en una serie de sinsentidos contra los que debe luchar la Alicia de Lewis Carroll. Una vez que uno desentraña la idea que se oculta tras los fuegos artificiales de la paradoja lingüística, el sentido del cuán filosófico se aclara y no parece tan extravagante ni tan extraño, incluso puede parecernos una verdad de lo más sensata, casi de sentido común. Hay varios pensamientos de Pascal que reflejan esta lógica ilógica. Los hombres están tan necesariamente locos que sería estar loco con otra clase de locura, el no ser loco, y nos advierten del peligro de aplicar la razón más allá de lo razonable. Quien no quiera más que la razón estaría loco. Para que podamos evitar que razonablemente el Dr. Jekyll se convierta en el bestial señor Hyde. Tal vez sea esta dualidad entre Jekyll y Hyde la que mejor defina la compleja personalidad filosófica de Pascal, alguien en quien convive en inestable equilibrio, me atrevería a decir incluso que en lucha continua, el espíritu de geometría, la racionalidad, con el espíritu de finura, el sentimiento, la razón y el corazón. De repente, la gente que no me conoce asume que yo soy un racional totalmente muerto, totalmente sin sentimiento. De repente quien conoce a mi Jekyll se olvida del Mr. Hyde o viceversa. Entonces me ubica y me define como un ser racional, y entonces me acusa de ser inteligente y me acusa de ser digamos que insensible. Y luego entonces quien sí me conoce pues sabe precisamente la verdad. La vida no tiene sentido para mí, Logan, solamente con razonamientos fríos. Se da el razonamiento para que en algún punto podamos expresar el sentimiento de una manera segura y certera y sin unas consecuencias no razonadas. Quien entendió, entendió.
la razón y el corazón. Conocemos la verdad no solamente por la razón, sino también por el corazón, aunque al final parece que es el corazón quien debe prevalecer sobre la razón, sobre todo para las cuestiones verdaderamente importantes. Es el corazón el que siente a Dios, no la razón. Y todo nuestro razonamiento se reduce a ceder al sentimiento. Incluso hay momentos en los que parece que Pascal abdicase de la razón, como cuando afirma que hay que renunciar a la razón para conservar la vida. Y eso es muy cierto. De repente pudiera ser que el raciocinio te diga que hay que matar a 50 millones de personas para que los 50 restantes vivamos bien. Entonces hay que renunciar a la razón para conservar la vida, porque ya en la ética y en el sentimiento mismo uno no puede atreverse a matar a 50 millones, pues precisamente aquí hace clic, o aquí digamos que da sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Por otro lado, también podríamos intentar entender la cita que estamos analizando con este otro fragmento de los pensamientos de Pascal. No nos imaginamos a Platón y Aristóteles más que con grandes togas de pedantes. Eran gentes honradas y, como los demás, reían con sus amigos, y cuando se divirtieron en hacer sus leyes y sus políticas lo hicieron bromeando. Era la parte menos filosófica y menos seria de su vida. La más filosófica era vivir sencilla y tranquilamente. En este párrafo queda claro que hay algo más serio que la filosofía, nuestra propia vida, y que para Platón y Aristóteles, los filósofos más grandes de la antigüedad, llevar una vida buena era más importante que engendrar una gran filosofía, que era algo así como un mero juego. Por lo tanto, no deberíamos tomar la filosofía demasiado en serio. Deberíamos burlarnos de la importancia excesiva que se dan los filósofos, de esa especie de autobombo que a menudo les acompaña, y centrarnos en lo verdaderamente importante. Aquí podemos entrever toda la problemática existencial que después será desarrollada por los filósofos existencialistas. Y eso que dice es muy cierto. De repente, cuando escuchamos la palabra filosofía, nos da flojera y nos da miedo y nos hace sentir, nos hace sentir, porque si pensáramos no nos haría sentir eso. Entonces tenemos que pensar para saber qué sentir en torno a la filosofía. Nos hace sentir que es innecesario la filosofía en nuestras vidas, y entonces la ponemos en un lugar, en un altar que no le corresponde, ¿sí? Y los mismos filósofos se encargan de eso. Yo soy filósofo, y entonces platonean y aristoteletean solamente para hacerse notar en el mundo como más inteligentes, como mejor posicionados, cuando en realidad pues no debería ser así. Que tampoco hay que irse al extremo de lo que hablaba yo al principio de este podcast, del barniz cultural, sí, porque de repente por ahí hay gente que habla tan a la ligera de todos los temas, solamente porque leyó el encabezado en el periódico, ¿no? Por ahí, ustedes saben, yo en este podcast no me cago en ningún podcast, pues porque, por diversas razones, pero la razón más importante por la que no lo hago es porque cada quien tiene su manera de expresarse, y yo lo único que hago o haré es que en el momento que el podcast ya no me aporte nada, o considere yo que es más pendejo de lo que necesito que sea, simplemente me desuscribo y a chingar a su madre, ¿sale? Entonces, esa es la razón más importante por la que no me cago en los podcasts. Pero bueno, por ahí hay algún podcast que de repente minimiza la investigación, y todo está lleno de barniz cultural. Ese barniz cultural que se da con la cotidianeidad, ¿no? No porque yo ahorita agarre un lavatrastes y lave con eso mis trastes, ya voy a saber de lavatrastes. Sin embargo, a la hora de hablar de lavatrastes, entonces yo, como ya usé un lavatrastes,
doy toda una postura porque es lo que yo creo. Pues esa mamada qué, cabrón, neta, no mamen. Pero bueno, cada quien sus pinches pendejadas. Pascal es el primer filósofo existencialista, o el segundo si consideramos a San Agustín como el primero, pues su lógica implacable le conduce a un callejón sin salida en el que no puede utilizar la lógica, razón, para salir. Solo le queda el sentimiento, en este caso relacionado con el corazón, ¿no? Cuando considero la corta duración de mi vida, nos confiesa apesadumbrado, absorbida en la eternidad precedente y siguiente, el pequeño espacio que ocupo e incluso que veo, abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me espanto y me asombro de verme aquí y no allí, porque no existe ninguna razón de estar aquí y no allí y no en otro tiempo. ¿Quién me ha puesto aquí? Por orden y voluntad de quién este tipo y este lugar han sido este tiempo y este lugar han sido destinados a mí o yo a ellos. Su visión del ser humano no es precisamente optimista. Imagínese un número de hombres encadenados y condenados todos a muerte, varios de los cuales son degollados cada día a la vista de los otros, quienes ven su propia condición en la de sus semejantes, y mirándose unos a otros con dolor y sin esperanza, aguardan su turno. Esta es la imagen de la condición de los hombres. Bogamos en un vasto medio, dice en otro lugar, siempre inciertos y flotantes, empujados de uno a otro extremo. Cualquier término donde pensáramos adherirnos y afirmarnos vacila y nos abandona, y si le seguimos escapa a nuestra captura, se nos escurre y huye en una huida eterna. Nada se detiene para nosotros. Esto podría haberlo escrito perfectamente Unamuno, quien parece estar poseído por el espíritu de Pascal. De hecho, Pascal y Unamuno son dos almas gemelas. Quizá nadie como el segundo haya desarrollado con tanto acierto algunas de las intuiciones pascalianas. Los dos utilizan expresiones paradójicas que intentan escandalizar el sentido común del hombre de la calle, del Sancho Panza que todos llevamos dentro, y se nutren de una preocupación de tipo religioso. Podríamos decir que Unamuno es nuestro Pascal y también nuestro Kierkegaard. Cuando se cita alguno de sus pasajes más famosos, parece como si fuese Pascal quien estuviese hablando por boca del propio Don Miguel. Mi religión es buscar la verdad en la vida, y la vida en la verdad. Mi religión es luchar incesante e incansablemente con el misterio. Mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba hasta el caer de noche. Confieso sinceramente que las supuestas pruebas racionales, la ontológica, la cosmológica y la ética de la existencia de Dios no me demuestran nada, que cuantas razones se quieren dar de que existe un Dios me parecen razones basadas en paralogismos y peticiones de principio, y siento, al tratar de esto, no poder hablar a los zapateros en términos de zapatería. Nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no existencia. Los razonamientos de los ateos me parecen de una superficialidad y una futileza mayores aún que los de sus contradictores. Y si creo en Dios, o por lo menos creo creer en Él, es ante todo porque deseo que Dios exista, y después porque se me revela por vía cordial en el Evangelio y a través de Cristo y de la historia. Es cosa de corazón. Aquí abunda un poco más en lo que hablaba yo hace rato, ¿sí? Racionalmente yo no entiendo un momento o un punto en el que podamos decir y concluir que Dios existe y en función de eso vivir, ¿sí? No hay un pinche... no hay una comprobación que me diga que arriba hay un cielo y abajo hay un infierno, ¿sí? Yo veo que excavan y nunca dan con el infierno. Yo veo que vuelan y vuelan y vuelan más alto y no veo que lleguen al puto cielo. Luego entonces racionalmente concluyo que no existe cielo ni infierno y por lo tanto ni el Dios ni el puto diablo, ¿sí?
Ya concluido eso y razonado esto, después viene toda la parte que uno siente o que uno quiere, ¿sí? Yo espero que Dios no exista como me lo están pintando. Yo quisiera que Dios existiera de una manera diferente y cada uno de nosotros, o en este caso yo, vivo a Dios de esa manera, ¿sí? Luego entonces, el fanatismo que por ahí se da es por la ausencia de raciocinio y por la miserable esperanza de que alguien superior venga a resolverle sus pedos, ¿no? O que de alguien superior echarle la culpa porque me tentó el diablo a matar no sé cuántas personas en un cine de Colorado en el estreno de Batman. No asumimos nuestras responsabilidades y luego entonces por eso nos inventamos el mito de Dios y el mito del diablo, ¿no? Yo no creo en Dios tal como me lo están pintando. Me cago en absolutamente todas las putas religiones y les refuto uno a uno sus pinches argumentos de manera racional. Sin embargo, eso no quiere decir que desde mi propio interior exista un deseo de que ese Dios exista, ¿sí? Que ese Dios exista, ese Dios que yo creo en mi cabeza y que yo siento de alguna manera en el aire y en las cosas, ¿sí? Sin embargo, precisamente razonado desde de antemano antes de sentirlo, en ese sentido puedo decir que Dios en mi concepción existe, pero me cago en la concepción del Dios que todos nos han sembrado en la cabeza. Bueno, y me pasaré la vida luchando con el misterio y aún sin esperanza de penetrarlo, porque esa lucha es mi alimento y mi consuelo. Y no griten paradoja los mentecatos y los superficiales, no concibo a un hombre culto sin esta preocupación, y lo más de mi labor ha sido siempre inquietar a mis prójimos, removerles el pozo del corazón, angustiarlos si puedo, que busquen ellos como busco yo, que luchen ellos como lucho yo, y entre todos algún pelo secreto a Dios. Y por lo menos esa lucha nos hará más hombres, hombres de más espíritu. Y bueno, pues yo creo que Dios no quiere que creas tú en Dios, sino que tú seas Dios. Nadie hay más opuesto a este sentir trágico de la vida de Pascal y de Unamuno que el plácido y terrenal Descartes, quien parece un prudente Sancho Panza al lado de estos dos desaforados Don Quijotes. Mucho se ha escrito sobre las divergencias de enfoque entre la filosofía de Descartes y la de Pascal. Para Hans Kung, en Existe Dios, Cristiandad 1979, Pascal representa el hombre del patos frente a Descartes, el hombre del método. Para Gabriel Albiac, la obra de Descartes huele a sudor, la delicada filigrana mínima de Pascal solo trasluce a veces sangre. Pascal, Barcanova, 1981. El 24 de septiembre de 1647 se produce en París el encuentro entre los dos personajes, entre un Descartes en el apogeo de su gloria y un Pascal gravemente enfermo. Descartes se muestra receloso, nos cuenta Hans Kung. Pascal permanece cauto, no son enemigos pero tampoco se hacen amigos. Todo se queda en mutuo respeto, puede que en admiración. En este encuentro se pondrá de manifiesto, según Gabriel Albiac, dos modos de pensar sobre cuya base operan dos metafísicas contrapuestas. El encuentro tuvo tanta importancia que incluso se ha convertido en obra de teatro. El encuentro entre Descartes y el joven Pascal, Trifaldi 2008, una pieza que escribió Jean-Claude Brisville a mediados de los 80s y que Josep Maria Flotats ha llevado a escena recientemente por una gran repercusión y maestría, y donde podemos ver el choque entre un Pascal trágico e intransigente y un Descartes moderado y apacible. Sugerimos a los lectores
que si no pudieron ir a verla, siempre les quedará la posibilidad de leerla. La obra de Brisby refleja a la perfección el choque entre estas dos mentalidades. La trágica de Pascal ha de ganar siempre su razón al latido de su corazón, y la racionalista de Descartes, no me basta con creer, necesito saber. ¿Supone esto un pecado para usted?